Al norte de México, en un pueblo rodeado de montañas, se alzaba una casa antigua. Esta casa, con su imponente estructura y su aire de misterio, dominaba el paisaje del pequeño pueblo. Sus paredes blancas estaban desgastadas por el paso del tiempo. El sol y la lluvia habían dejado su marca, haciendo que la pintura se descascarara y revelara la madera vieja debajo. Las ventanas, siempre cerradas, parecían ojos oscuros que observaban la calle empedrada. Estas ventanas, cubiertas de polvo y telarañas, guardaban secretos de tiempos pasados. La gente del pueblo la llamaba la Casa de los Susurros. Este nombre surgió de las historias y leyendas que se contaban sobre la casa. Contaban historias de lamentos en la noche y sombras que se movían en su interior. Los sonidos extraños y las figuras sombrías alimentaban el miedo y la curiosidad de los habitantes. Nadie se atrevía a acercarse. La casa parecía tener una presencia que repelía a cualquiera que intentara entrar. El miedo, como una sombra, se extendía desde la casa. Era un miedo palpable, que se sentía en el aire y en los susurros de la gente. Aquellos que se atrevían a hablar del tema contaban historias de una familia que había vivido allí. Decían que la familia había sido feliz hasta que una tragedia los golpeó. Una tragedia los había golpeado, dejando la casa marcada por la tristeza. La casa, vacía y silenciosa, parecía llorar la pérdida de sus antiguos habitantes. Algunos aseguraban haber visto luces parpadeantes en las ventanas. Estas luces, que aparecían y desaparecían, eran un misterio que nadie podía explicar. Otros juraban haber escuchado el llanto de una mujer en las noches de tormenta. Este llanto, desgarrador y triste, resonaba en las noches oscuras y lluviosas. La Casa de los Susurros era un enigma que, a pesar del miedo que inspiraba, seguía atrayendo la atención y la curiosidad de todos. Una noche, mientras Marta leía un libro en la sala, vio una sombra fugaz cruzar el pasillo. Se levantó de golpe, con el corazón latiéndole con fuerza. Se asomó al pasillo, pero no había nada. Intentó volver a concentrarse en su libro, pero la inquietud se había apoderado de ella. Los pasos en el piso superior se hicieron más audibles. Ahora, Marta podía escucharlos todas las noches. A veces se acompañaban de murmullos, voces bajas e ininteligibles que parecían provenir de las paredes. El miedo se fue apoderando de ella poco a poco. Marta sentía que no estaba sola en la casa. Algo más la acompañaba en la oscuridad. Una mañana, Marta descubrió algo que la dejó helada. En el espejo del baño, alguien había escrito un mensaje: Sal. Las letras, toscas e imprecisas, parecían haber sido escritas con desesperación. Marta tocó el espejo con la mano temblorosa. El frío del cristal le recorrió el brazo como una descarga eléctrica. Intentó convencerse de que se trataba de una broma de mal gusto. Algún vecino que conocía la historia de la casa y quería asustarla. Pero en el fondo, sabía que no era así. Los pasos, los susurros, la sombra en el pasillo. Todo apuntaba a una presencia siniestra que se resistía a abandonar la casa. Marta decidió investigar la historia de la casa. Tenía que descubrir la verdad. Acudió a la biblioteca del pueblo, un lugar lleno de historias y secretos olvidados, y buscó información sobre la casa, con la esperanza de desentrañar su misterioso pasado. Encontró un viejo artículo de periódico, amarillento por el paso del tiempo, que hablaba de una tragedia familiar que había marcado la historia de la casa. La antigua dueña, doña Emilia, una mujer de semblante serio y mirada penetrante, había perdido a su marido y a sus 2 hijos en un accidente trágico. Destrozada por el dolor, doña Emilia se había recluido en la casa, sumida en una profunda tristeza. Doña Emilia se había recluido en la casa, donde los recuerdos de su familia la atormentaban. Nunca más volvió a ser la misma, su espíritu quebrantado por la pérdida. Los vecinos contaban que doña Emilia hablaba sola, como si conversara con los fantasmas de su pasado, y que a veces se la veía vagar por la casa con una mirada perdida, buscando algo que nunca encontraría. Una noche, doña Emilia fue encontrada muerta en su habitación, su rostro reflejando una paz inquietante. La causa de la muerte: un ataque al corazón, dijeron los médicos. Pero muchos creían que había muerto de pena, su corazón roto por el dolor insuperable.
Desde entonces, se decía que su espíritu vagaba por la casa, incapaz de encontrar la paz, y que su presencia se sentía en cada rincón, como un eco de su sufrimiento eterno. Marta regresó a la casa con el corazón encogido. Ahora comprendía el dolor que impregnaba cada rincón. La casa no estaba embrujada por un espíritu maligno, sino por un alma en pena. Esa noche, mientras Marta se preparaba para dormir, escuchó que llamaban su nombre. La voz era suave y melancólica, como un susurro llevado por el viento. Provenía del espejo. Marta se quedó paralizada por el miedo. No podía apartar la mirada del rostro espectral que la observaba desde el otro lado del espejo. La mujer abrió la boca y habló. Su voz era apenas un susurro, pero Marta pudo escucharla con claridad. «Ayúdame», imploró el rostro. «No puedo descansar». Marta sintió una mezcla de terror y compasión. Sabía que tenía que hacer algo para ayudar a doña Emilia a encontrar la paz. Tomó una decisión arriesgada. Extendió la mano hacia el espejo y pronunció las palabras que le dictaba su corazón. «Doña Emilia, la escucho. Dígame qué puedo hacer por usted». El rostro de doña Emilia se iluminó con una tenue sonrisa. «Gracias, hija», susurró. «Solo quiero que sepan la verdad. Mis hijos no murieron en un accidente. Yo los perdí en el bosque. No pude soportarlo y...». La voz de doña Emilia se fue apagando hasta convertirse en un sollozo inaudible. Marta comprendió. Doña Emilia no había podido vivir con la culpa de haber perdido a sus hijos. Había inventado la historia del accidente para proteger su memoria. Marta prometió a doña Emilia que contaría la verdad al pueblo, que la recordarían como una buena madre que había amado profundamente a sus hijos. Al día siguiente, Marta reunió a los habitantes del pueblo. La plaza del pueblo estaba llena de caras conocidas, todas ansiosas por escuchar lo que Marta tenía que decir. Les contó la historia de doña Emilia y la tragedia que había marcado su vida. Habló de los días felices que doña Emilia había pasado en la casa y de cómo todo cambió con la pérdida de su hijo. Los vecinos escucharon con atención, conmovidos por el relato de la joven. Algunos recordaban a doña Emilia, otros solo habían oído rumores, pero todos sintieron la profundidad de su dolor. A partir de ese día, la percepción de la casa cambió. Ya no era solo una estructura vieja y abandonada, sino un testimonio de amor y pérdida. Ya no era vista como un lugar maldito, sino como el hogar de una madre que había sufrido una pérdida irreparable. Los susurros cesaron, las sombras desaparecieron. La casa, que antes parecía envuelta en un aura de tristeza, comenzó a irradiar una paz inesperada. La casa recuperó la paz que había perdido hacía tanto tiempo. Los vecinos comenzaron a cuidar de ella, reparando ventanas rotas y limpiando el jardín. Poco a poco, la casa volvió a ser parte del pueblo. Marta abandonó el pueblo poco después. Su misión había terminado y sentía que era hora de seguir adelante con su vida. Pero la historia de doña Emilia quedó grabada en su memoria. Cada vez que pensaba en el pueblo, recordaba la fuerza y el amor de doña Emilia. Un recordatorio de que a veces los verdaderos fantasmas son los recuerdos que nos atormentan. Marta entendió que las historias de dolor y pérdida pueden transformarse en lecciones de esperanza y resiliencia. La casa de los susurros seguía en pie, no solo como un símbolo de tragedia, sino también como un monumento a la memoria y al amor eterno. Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias como esta. Trabajamos para mejorar, déjanos tu like.